Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Alguien dijo Iglesia. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo capítulo 16 y el versículo 18, y a través de toda la programación estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y nuevamente te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas actos de presencia en medio de nuestro a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones para quienes tú ya la tienes predestinada y que tú, en cambio, sea enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy lleva por título Alguien dijo Iglesia. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16 y el versículo 18. Dice allí: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Muchos llaman iglesia al edificio donde ellos se reúnen, pero en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. El edificio donde nos reunimos es el lugar de oración. Y fíjense que estoy diciendo que es el lugar de oración porque así mismo lo dijo Cristo en el libro de Juan capítulo 2. Ahora, en la iglesia, en la sinagoga, en aquel entonces no habían instrumentos, por ende no era un lugar de adoración. Allí solamente se iba a orar y a escudriñar la escritura, lo que ellos tenían en aquel momento, que era la ley, que era el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y los profetas. Pero allí no iban a adorar ni a alabar a Dios con instrumentos. Eso ellos lo hacían luego que salían de la sinagoga. ¿Por qué se hace hoy día? Tendremos que entonces indagar a ver de dónde salió todo esto, pero eso es tema para otro programa. Pero la realidad es que el edificio es lo que se considera el lugar de oración. Ahora, la oración es un tipo de adoración, no nos equivoquemos con eso, pero le hago el señalamiento de los instrumentos porque esta es la norma, y esto es algo que Satanás sutilmente ha incluido dentro de las iglesias y las tiene como las tiene, cantando, bailando, creando escenarios y no realmente concentrándose en lo que se tiene que estar concentrando, que es en la oración y la palabra de Dios. En griego, la palabra eclesía se define como grupo de personas que adoran y que confían en Cristo. Como iglesia somos convertidos en piedras vivas, como nos dice en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Dice allí: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Somos piedras vivas unidas a la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Así nos lo dice en el libro de Hechos capítulo 4 y el versículo 11. Dice allí: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya, palabra de Dios. La iglesia es compuesta de todos aquellos que han creído en Cristo, han aceptado a Cristo y han sido sellados con el espíritu de la promesa, como nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, versículos que he leído en muchas ocasiones a través de esta programación. Dice allí: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea Dios. Una vez hemos sido sellados, ahora somos hechos hijos de Dios. Y le digo hechos porque no somos hijos de Dios. Recuerden que el Hijo de Dios es Cristo Jesús. Nosotros, cuando le creemos, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Muchos hermanos dicen, somos hijos de Dios. No, mientras estamos en pecado, mientras estamos en el mundo, no somos hijos de Dios. Cuando venimos a los pies de Cristo, ahora nos hacemos hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios es solamente uno y se llama Cristo Jesús. Así nos lo dice en el libro de Juan capítulo 1, el versículo 12. Dice allí: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, ahora nos convertimos en herederos de todas las promesas del reino de Dios. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 17 lo siguiente. Dice allí:
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Ahora, una vez nosotros hemos sido sellados y somos herederos, ahora pertenecemos a la familia de Dios y nos convertimos en conciudadanos del reino de los cielos, como nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2 y el versículo 19. Dice allí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermanos y hermanas, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia y Cristo es el fundamento de esa iglesia y no hay ningún otro. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 11 lo siguiente, dice allí: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Cuando nos reunimos uno o más, nos reunimos como iglesia y Cristo nos prometió que iba a estar allí en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. Nos dice Cristo en Mateo 18 y el versículo 20 lo siguiente. Dice allí: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Mi hermano, no se confunda. El edificio es donde vamos a orar y vamos a escudriñar la Escritura. Pero la iglesia la componemos tanto usted como yo. Significa que donde usted esté parado en este instante, ahí está parte del cuerpo de la iglesia de Cristo y por ende nosotros tenemos que evangelizar y dar buen testimonio de que le estamos sirviendo y que le creemos y de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No olviden las palabras de Pablo, que Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tal razón nosotros ahora hemos sido sellados y le pertenecemos a Cristo. No es el edificio, la iglesia, sino usted y yo. Que Dios me los continúe bendiciendo.